Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga muchísimo. Estamos ya listos acá para compartir una nueva clase, la clase número 20 de las botellas de leche espiritual que estamos viendo en este discipulado, ¿ya? Y en esta tarde, en esta noche vamos a ver un tema muy importante que es la importancia de la oración, ¿sí? ¿Por qué es importante orar? Muy bien. En primer lugar, orar es una comunicación con nuestro Dios, es conversar con nuestro Dios, es dialogar como nosotros lo hacemos en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en los campos de estudio, en donde quiera que nosotros nos encontremos, nosotros conversamos, comunicamos. Eso es también orar. Dice aquí en nuestros folletitos, en la lección número 5, estamos trabajando en la lección número 5, aquí vamos a trabajar ya, en nuestros folletitos, ahí está la importancia de la oración. Ahí en la introducción está diciendo lo que estamos ahorita conversando. ¿Ya? ¿Con qué propósito nosotros debemos orar a Dios? Dice que el verdadero cristiano ora a Dios, ¿sí? No cualquiera, sino el verdadero cristiano dialoga con su Dios, con el propósito de conocer la voluntad de Dios. Si, si lo que pienso hacer, si lo que estoy pidiendo está correcto, está bajo los designios de Dios, está bajo la palabra de Dios o no. Ese es el propósito de orar, ¿sí? Conocer siempre la voluntad de nuestro Dios, ¿ya? Y también es importante porque nosotros cuando oramos aprendemos a depender totalmente de Dios en cualquier circunstancia que nos encontremos, ¿sí? Entonces ya no llevamos a cabo nuestros planes, sino esperamos en Dios para que Él ayude a cumplir nuestros planes. Entonces es una dependencia de Él. Cuando nosotros estamos orando, quiere decir que nosotros dependemos de nuestro Dios. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la palabra de Dios y con la pregunta número 1 de la lección número 5 de las botellas de leche espiritual. Pero antes de eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, el capítulo 11 y el versículo 1. El libro de Lucas, ahora vamos a trabajar el capítulo 11 y el versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor. Allí tenemos nosotros en nuestras pantallas, en nuestra pantalla. Miren, también nosotros podemos encontrar en Mateo 6, 9 al 15, como dice aquí en la pantalla, o en Mateo 7, del 7 al 11, también habla de la oración. ¿Ya? El tema es Jesús y la oración en Lucas 11, 1. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Muy bien. Entonces, miren, el Señor Jesucristo estaba orando, no nos dice el lugar aquí en este texto en qué lugar estaba, en qué ciudad o en qué aldea estaba, en qué sitio exacto se encontraba el Señor Jesucristo orando, pero él estaba orando allí en un lugar, ¿sí? Y los discípulos estaban allí igual con él. Entonces, aparentemente les pareció muy bonito que Jesús estaba orando lo que él decía, porque quizá ellos estaban acostumbrados a repetir palabras, a decir lo mismo, a rezar, a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo y les pareció escuchar muy bonito cuando Jesús estaba orando a su Padre. Entonces, cuando termina de orar el Señor Jesús, uno de sus discípulos, que también no está especificado quién, aquí en el libro de Lucas, dice, Señor, enséñanos a orar también a nosotros, así como tú estás orando, enséñanos a orar a nosotros, porque le da un argumento, dice que así como Juan el Bautista está hablando aquí, Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos, dice. Recuerden que Juan el Bautista también tuvo discípulos, o sea, seguidores, así como Jesús. Ya, entonces es por eso que este discípulo le pide a Jesús también que le enseñe a orar. Muy bien, entonces, acto seguido, el Señor Jesucristo, por supuesto que le enseñó a orar. Muy bien, vamos entonces, vamos a ir contestando las preguntas. La pregunta número 1 de nuestro folletito dice, ¿quién enseñó a orar a los discípulos? Jesús es la respuesta allí, ¿no es cierto? Miren, el Señor Jesucristo mismo enseñó a orar, a conversar con Dios. Entonces no es algo sacado de los hombres, de un líder, de un pastor, de una persona que quiso, que pensó que así puede ser. No, el mismo Señor Jesucristo enseña a que debemos conversar con Él y con su Padre. ¿Sí? Muy bien, vamos a Lucas 11.2 para continuar con nuestra clase de hoy con la pregunta 2, ¿sí? Con la pregunta 2. Para eso vamos a ir a Lucas, en el mismo texto que estábamos viendo, solo que vamos a ir
con un versículo más adelante, ¿ya? Lucas 11:2. Dice la palabra del Señor, aquí tenemos en la pantalla, dice, y les dijo, acto seguido, cuando el discípulo dijo que le enseñó a orar, entonces Jesús dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Miren, muy bonito. Entonces el Señor Jesucristo, cuando los discípulos, uno de sus discípulos dice que enseña, de sus discípulos, dice que les enseña a orar, entonces enseguida el Señor Jesucristo comenzó a enseñar a orar. Y dijo que cuando oréis nosotros debemos primeramente dirigir al Padre. Sí, por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, dice que nuestra oración en el momento de orar debe ser dirigida al Padre que está en los cielos. Mire que dice los cielos, no dice el cielo, ¿sí? Los cielos, es porque tenemos tres cielos, ¿sí? El primero es desde esta tierra hacia arriba, donde está el oxígeno, donde está el aire. El segundo está donde está la Vía Láctea, donde están las estrellas, los astros, el sol. Y el tercero es el trono de Dios, el cielo de nuestro Dios, ¿ya? Entonces, por eso dice que cuando oremos debemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, Él está en todo lugar, en otras palabras. ¿Ya? Mire, entonces dice, que diga Padre nuestro, dirigir al Padre, santificado sea tu nombre, que debemos darle gloria al nombre de Dios, porque es un Dios santo, santo, santo. Su nombre es inigualable, su nombre es temible en toda la tierra, su nombre es separado, su nombre es separado del pecado, es apartado del mal, es un nombre santo. Sí, por eso dice que santificado sea tu nombre. Venga tu reino, se estaba diciendo Jesús que así oren, venga tu reino, o sea, que se establezca el reino de Jesús, que muy pronto se establecerá y aquí en la tierra por 1000 años. 1000 años el Señor Jesucristo va a gobernar sobre este mundo y luego de los 1000 años ya por los siglos de los siglos. ¿Sí? Además de decir, venga tu reino, además de ese reino físico que Jesús va a hacer sobre la tierra, también está hablando de el evangelio, de la salvación, de las buenas nuevas de la vida eterna. ¿Sí? Entonces, al orar, nosotros tenemos que también pedir eso a nuestro Padre Dios. Sí, que venga tu reino, dice, hágase tu voluntad. En Lucas 11:2 estamos, ahí leen su Biblia. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí? Entonces siempre miren, ahí les pongo de nuevo el texto. Dice que nosotros debemos decir que haga la voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que cuando nosotros oramos, nunca debemos esperar que nuestra oración sea respondida como nosotros queremos, sino como Dios quiere, como sea, como es, como desea que sea su voluntad, como Él quiere hacer para nosotros, ¿sí? A veces nosotros cuando oramos pensamos que ya enseguida el Señor va a responder, ¿sí? Todas las cosas que nosotros pedimos, ¿sí? Aparentemente más adelante vamos a ir aclarando un poco más estas dudas, estas preguntas que nosotros siempre tenemos, ¿ya? Entonces es importante que cuando nosotros oremos, cuando nosotros estamos orando, pidiendo, conversando con Dios de cualquier cosa, pidiendo alguna cosa o dándole gracias, porque dice que hay que dar gracias en todo, nosotros a veces queremos que haga lo que nosotros estamos solicitando, lo que estamos pensando, ¿sí? Pero realmente en nuestra oración debe primar la voluntad de Dios, que se haga su voluntad y no la mía. ¿Ya? Así como hace en el cielo, también en la tierra. Imagínense la voluntad de Dios en el cielo. Hay paz, hay alegría, hay cosas hermosas de ver, de adorar al mismo Dios, conocerle a Él, ver a los demás hermanos que se adelantaron, ver a gente que amó a Dios, estar ahí con Él, con el rey David, con los profetas, con el profeta Elías, que fue un tremendo profeta, con Moisés, etcétera, con los discípulos, conocer todos ellos, una maravilla en el cielo realmente. Entonces dice que, mire, que esa voluntad que hay en el cielo también se haga aquí en la tierra. Eso sea, debe ser nuestro deseo al orar. Muy bien, vamos entonces a contestar la pregunta número 2. Dice, ¿a quién debemos dirigir la oración? Al Padre. Sí, miren, siempre la oración debe ser dirigida al Padre Dios, por medio de Jesucristo, porque Él es el que enlaza al Padre con nosotros. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, Juan 16:24 ahora. Juan 16:24 vamos a leer después de que usted ya um, ha puesto su respuesta ahí. Juan 16:24. Dice la palabra del Señor. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora es en el libro de Juan.
pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien. Aquí vamos a hacer una explicación de la palabra del Señor. Dice el Señor Jesucristo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, le dice a sus discípulos, ¿sí? Obviamente porque también el Señor Jesucristo estaba allí, ¿sí? Y no podían pedir nada en el nombre de Él. Pero está hablando que deben pedir en el nombre de Jesús. Dice que nada habéis pedido en mi nombre. Y dice, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando dice pedid y recibiréis, quiere decir que toda oración que nosotros hagamos va a ser respondida por nuestro Dios. ¿Sí? Entonces ahora viene la incógnita. Entonces ahora nosotros nos preguntamos, ¿y por qué entonces Dios no me responde si aquí la Biblia está diciendo que en Juan 16:24 que si yo pido es porque voy a recibir para que mi gozo sea cumplido? Muy bien, aquí les quiero aclarar una cosa. Hay circunstancias en que Dios te dice que esperes un tiempo para responderle. Hay circunstancias en las que Dios dice, muy bien, toma, te da enseguida. Y hay circunstancias, hay momentos en los que el Señor te dice, no, esto no te conviene y no te voy a dar. Pero todas las circunstancias, todos los aspectos que acabamos de ver, responde el Señor en el mismo momento que pidas, o responda después de un tiempo, o no responda. Eso no quiere decir que la oración no haya sido llegar al cielo y que el Padre no haya respondido. ¿Sí? Todas las oraciones son respondidas, incluyendo el que cuando el Señor diga no. ¿Saben por qué? Es para que nuestro gozo sea cumplido. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero comprarme un carro, ya, un ejemplo X, y digo, Señor, bendíceme un carro porque necesito, ¿ya? Pero el Señor, como es un Dios todopoderoso, Él conoce que si es que yo compro ese carro, quizás yo voy a ir, salir de los caminos del Señor y voy a dedicarme mucho a ese carro y voy a dejar las cosas de Dios. O quizá puede ser que con ese carro yo sufro un accidente y el dinero haya pedido. Entonces, Dios no quiere que yo quede con una deuda tremenda y con el carro acabado. Por ejemplo, sucede un accidente, un choque, un volque. Entonces, ¿será que no me ha contestado el Señor esa oración? Claro que sí me ha contestado la oración. Dice, no, eso no te conviene porque esto te puede pasar. Por lo tanto, como yo te amo, entonces, lo que pasa es que, entonces no te contesto. Lo que pasa es que nuestra mente es muy finita. No puede entender la voluntad de Dios. Es por eso que más adelante hay textos que dice que nosotros debemos dar gracias en todo. ¿Sí? Muy bien, entonces miren, esa aclaración quería hacerles aquí. Muy bien, vamos al texto. Vamos al folleto, a la pregunta número 3. Dice, ¿en nombre de quién debemos orar? ¿En qué nombre debemos orar? Entonces, como nosotros ya habíamos visto, ¿qué dice aquí? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro sea cumplido, vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿en qué nombre debemos orar? Muy bien, en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Siempre debemos orar en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Él. Muy bien, entonces nuestra oración, miren, hasta aquí lo que hemos aprendido. Nuestra oración debe ser al Padre pidiendo que se haga su voluntad, no la mía, y debemos orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Jesucristo es el que nos enlazó a nosotros nuevamente con el Padre cuando le aceptamos a Jesús. Recuerden que nosotros con el Padre estábamos desubicados, desunidos, apartados, echados fuera. Pero cuando Jesucristo viene, muere en la cruz y yo le acepto a Él en mi corazón, pidiendo perdón por mis pecados y decido entregarle a mi corazón a Él y vivir para Él, en ese momento Jesús me restaura esa comunión con el Padre. Es por eso que toda oración debe ser en el nombre de Jesús, porque solamente Él es el que restauró esa comunión. Él es el canal para llegar a al Padre. ¿Sí? No existe otro canal, no existe otro medio. Muy bien. La pregunta 4 dice, ¿qué hará Cristo por nosotros si pedimos en su nombre? ¿Qué dice que nos hará? Él nos dará. Sí, Él nos dará. Recuerden que Él nos va a dar todo lo que nosotros pedimos.
¿sí? De acuerdo a lo que ya dije anteriormente, ¿sí? Hay respuestas que te dicen sí, hay respuestas que te dicen espera un momento, quizá espera ver tu madurez, etcétera. Y hay respuestas que dicen definitivamente no, ¿sí? Pero son muy raras las que dicen no, son muy raras, ¿sí? Confía solamente en el Señor. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Vamos a la pregunta número 5 de nuestros folletitos, ¿ya? A la pregunta número 5. Y vamos a poner en la pantalla para que podamos ver el texto. Juan 14:13. Vamos a ver a Juan 14:13. Estamos en la pregunta 5 ahora. ¿Ya? En la pregunta 5. La 4 ya vimos que dice que Él nos dará, era la respuesta ahí. Vamos a la pregunta 5. Leamos Juan 14:13. Dice la palabra del Señor. Y todo lo que pidiereis al Padre, miren, al Padre, en mi nombre, está hablando Jesús aquí, en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Miren, es decir que al Señor Jesucristo, al Padre, le encanta responder tu oración, ¿sí? A Él le encanta responder tu oración. ¿Por qué? Porque cuando tú le oras a Él está contento porque Él dice que tú confías en Él. Por eso estás pidiendo a Él. ¿Sí? No estás haciendo alguna cosa solo, por ti mismo confiado en el banco, confiado en tu primo, confiado en tu jefe. No, estás confiando en Dios y eso le encanta al Señor. Es por eso que toda oración Él lo hará. ¿Sí? Y por eso dice Juan 14:13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado, se sienta bien, se sienta alabado. ¿Sí? Muy bien. Miren, la pregunta entonces ahora, la pregunta 5 dice, ¿cuántas cosas promete hacer Cristo si oramos en su nombre? ¿Qué dice Juan 14:13? Todo, todo. ¿Sí ven? Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. Todo. Como dije en el ejemplo anterior, toda oración es respondida. ¿Sí? Sí, aunque diga espera o no, pero es respondida. ¿Sí? Para tu beneficio, como yo dije anteriormente, si tú ibas a comprar un carro, estamos tomando ese ejemplo, nomás por ejemplo, y el siguiente día te ibas a chocar y el carro está pedido $10,000, $15,000, $20,000. Entonces mira que a Dios no le gusta que tú estés sufriendo, preocupado por eso después de que se acabe el carro. Entonces por eso a lo mejor te dicen no. Eh, como dije, rara vez las oraciones dicen no. ¿Ya? Muy bien, entonces mire qué tremendo. Aquí tenemos una nota muy bonita, una nota muy importante aquí en nuestro folletito, ¿sí? En la parte de abajo dice nota. Miren, lean ahí, dice, orar en el nombre de Jesús no es una frase mágica para tener todo lo que quieres. Si ven lo que estábamos diciendo. Significa que Cristo es tu único mediador por el cual puedes orar directamente al Padre. Cuando tú dices la palabra, cuando tú terminas orando y dices en el nombre de Jesús, cuando dicen el nombre de Jesús no es algo mágico decir, porque digo el nombre de Jesús, me va a responder. No, no, no. La palabra, al decir en el nombre de Jesús, no es algo mágico, sino que cuando decimos en la oración en el nombre de Jesús, estamos diciendo que solamente Jesús puede hacer llegar esta oración al Padre, porque Jesús es mi mediador. ¿Ya? Muy bien. Y claro que sí, eso no quiere decir que el nombre de Jesús es poderoso. No quiere decir que no es poderoso, perdón. El nombre de Jesús es muy poderoso. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. En el nombre de Jesús el diablo tiembla. Al nombre de Jesús y a la sangre de Jesús Satanás sale huyendo. Entonces tú puedes, cuando tienes necesidades, cuando estás preocupado, cuando tienes algún problema de pecado, alguna tentación que te está queriendo sobreponerse sobre ti, dile, vete Satanás en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo y el diablo se va a huir porque tiene miedo al nombre mismo de Jesucristo. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar entonces. Sí, tenemos un poco de tiempo. Este es un tema muy corto, pero muy bonito. Vamos a Juan 9:31. Vamos a la siguiente página, la página número 11 de nuestro folletito, y a la pregunta 6. ¿Ya? Muy bien. Juan, vamos ahora a ver a Juan 9:31. Sí, vamos a leer nuestras Biblias en Juan 9:31. Ya, dice la palabra del Señor allí. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Wow. ¿Qué dice? No oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dos cositas, a ese oye.
Miren, entonces, cuando nosotros estamos orando, de acuerdo aquí a la palabra de Dios, dice que Dios no oye a los pecadores. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente alguna oración que no haya sido contestada por Dios, alguna oración de ti, puede ser que sea porque tienes algún pecado por allí. ¿Sí? Entonces hay que examinar nuestras vidas. Bueno, estoy practicando algún pecado, tengo todavía algún pecado en mi vida, no sé, tanto tipo de pecado que hay: corrupción, robar, mentir, tener relaciones sexuales prohibidas, ser idólatra, una serie de pecados que tenemos que no le agradan a Dios. Quizá algunos de esos pecados yo lo tengo y estoy practicando. Y también ese pecado es como un estorbo para que mi oración sea escuchada. Es como un muro allí que se pone allí para que mi oración no sea escuchada. ¿Sí? Entonces, miren, otra de las causas para que la oración no sea escuchada es el pecado. Pero dice, en cambio, hay un pero. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. ¿Qué es temer a Dios? No es tenerle miedo, no, es amarle. Sí, es amarle a Él y decirle que Él es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Conocerle a Él es lo mejor que tengo en mi vida. Y por eso yo le temo, o sea, yo le amo. Aquí temer, la palabra temer no quiere decir de temblar, de tenerle miedo, no, sino de amarle. ¿Sí? La persona que teme a Dios, ama a Dios. La persona que no teme a Dios, no ama a Dios, lo rechaza, lo insulta, dice Dios no existe, dice Dios ya no está con nosotros, Dios me ha abandonado. ¿Sí? Esa es la persona que no teme a Dios, ¿sí? Aquella que rechaza. Sí, entonces, pero dice que el que teme a Dios y hace la voluntad de ese, oye, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Obedecer su palabra. Sí, obedecer su palabra. Poner en práctica lo que allí está escrito, eso es hacer la voluntad de Dios, no es otra cosa más. Muy bien, la pregunta dice, ¿qué puede impedir que nuestras oraciones sean escuchadas? Muy bonito. La respuesta, el pecado. Sí, el pecado también puede oponerse, impedir que nuestras oraciones sean escuchadas. Muy bien, vamos a 1 Corintios 1:9, a la pregunta 7. ¿Sí? Muy especial la palabra de nuestro Dios. Sí, muy tremenda. ¿Ya? Vamos a ver, a Juan. La pregunta 7 estamos. 1 Corintios 1:9, ¿sí? 1 Corintios 1:9. Dice la palabra del Señor. Fiel es Dios, que dice que es Dios fiel, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Miren, en primer lugar dice aquí que Dios es muy fiel. ¿Sí? ¿Qué quiere decir fiel? Fiel es una persona que no te deja, que no te abandona, que está allí contigo pese a tus errores, pese a tus pecados, pese a lo que tú eres, pese a lo que tú hayas fallado, pese a las cosas malas que tú hayas hecho en el pasado. Él permanece fiel. Si es que tú por alguna circunstancia en este tiempo, tú estás abandonándole a Dios, estás dejándole a un lado, Él no te deja. Él te sigue esperando hasta que tú te reconcilies y regreses a formar parte de su cuerpo. Él es fiel, Él no es infiel. Aunque tú le traiciones, aunque tú le abandones, Él sigue estando contigo, Él sigue estando a tu lado, esperándote. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. Miren que nosotros hemos sido llamados a la comunión. ¿Saben lo que es comunión? Es estar junto a Él, es estar cerca de Él, es tener las cosas en común. ¿Sí? Si Él es santo, yo también soy santo. Si Él ama, yo también debo amar. Si Él es un Dios que tiene misericordia, yo también debo tener misericordia de los demás. ¿Sí? Eso es tener en común. Así como Dios es, yo también soy. Como el Señor Jesucristo fue, yo también soy. Dice que para eso Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Sí? Para que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo, con nuestro Salvador. Muy bien, vamos a la pregunta número 7. Dice la pregunta número 7, aquí en nuestros folletitos. La oración es tener comunión con Dios diariamente y no solamente cuando estamos en situaciones graves o peligrosas. Fuimos llamados por Dios a tener comunión con su Hijo. Nosotros debemos tener comunión con su Hijo, estar junto a su Hijo, junto al Señor Jesucristo, cerca de Él, tener comunión con Él, ¿sí? Amarle, respetarle, obedecerle.
estar con Él, tratar de cada día ser más como Él, aparecernos un poquito más a Él cada día. De eso está hablando aquí, tener comunión con Él. Muy bien, vamos a la pregunta número 8. Dice, y ahí vamos a Mateo 6:7. ¿Sí? Mateo 6:7, vamos, por favor, en sus Biblias, Mateo 6:7. ¿Sí? Si es que todavía no manejamos rápido la Biblia, vea en el índice, hay los libritos del Nuevo Testamento, Mateo es el primer libro. ¿Ya? Muy bien. Y para eso también yo pongo aquí en las diapositivas, pero no es lo mismo que cuando usted tenga su Biblia abierta para que pueda estudiar. Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor, entonces, que cuando nosotros estamos orando, dice que no debemos usar vanas repeticiones. ¿Qué es una vana repetición? Son cosas que a veces yo digo de memoria, sin ni siquiera sentirlo. ¿Sí? Algo que tengo grabado ya en mi mente y eso digo siempre, siempre y siempre. Eso es una vana repetición. ¿Sí? Otra vana repetición es cuando yo quiero orar como orgullo, con orgullo, y digo, Señor, te doy gracias porque yo no soy pecador como este, porque yo no soy mentiroso como esta persona de acá, porque yo no soy ladrón como este vecino de acá. No, 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 no. Eso es usar vanas repeticiones, ¿sí? Adrede. Y hay gente que piensa que por esas vanas repeticiones van a ser escuchadas. Dice, y también que algunos piensan que por la palabrería van a ser escuchadas, ¿sí? Es decir, dicen algunos, wow, yo oro mejor que los demás. Yo digo palabras lindas al orar. Sí, no piensen que por esas cosas que acabamos de mencionar van a ser escuchadas por nuestro Dios. Dice que no usemos vanas repeticiones. Entonces la pregunta 8 dice, cuando Cristo enseñó a orar a sus discípulos, les dijo que cuando oraran no usaran vanas repeticiones. Sí, vanas repeticiones, ya no estamos diciendo algo dicho de memoria o simplemente oramos rechazando al otro, diciendo que el otro no es como yo, o también como acabo de mencionar, que a veces pensamos que yo oro más bonito que los demás, y yo oro más largo, cosas como esas, ¿sí? Entre comillas estoy diciendo. Muy bien, y sigamos, dice, actualmente, ¿cómo son tus oraciones? Ahí debes contestarla tú, ¿sí? Allá no contesto yo, es tú. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Cómo estás orando al Padre? ¿Cómo estás dialogando con Él? ¿Cómo son tus oraciones? Eso debes poner tú allí, ¿ya? Muy bien, vamos a Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18 para la pregunta 9, ¿sí? Dice así la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Miren, mis queridos amigos y hermanos, que cuando nosotros estamos orando, dice que nosotros debemos dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que mi oración no ha sido escuchada, pero como dije en el ejemplo anterior del carro, del vehículo, nuestra oración sí fue escuchada. No obtuvimos el vehículo que queríamos, pero nuestra oración sí fue escuchada porque nuestro Dios sabía que me iba a ir mal con ese vehículo, que me iba a quedar endeudado, quizá iba a perder la vida, etc. Entonces, y por eso que dice el Señor que en toda oración debemos dar gracias a Dios porque la oración sí fue contestada. Dar gracias en todo, no solamente cuando nos va bien, sino también cuando nos va mal. Es difícil, claro que sí, pero tú tienes que obedecer al Señor y decir, Padre, gracias, porque cuando tú obedeces su palabra, estás cumpliendo la palabra de Dios, dice, dar gracias en todo. Entonces tú das gracias aún en los momentos difíciles, el Señor se va a complacer en ti y no sabes la bendición que va a venir después de ti, después de que sucedan cosas malas, vendrán cosas excelentes. Y ahí solamente comprenderás de que el Señor ha tenido razón y que te ha amado de verdad. Vamos a la pregunta, dice, debemos dar gracias a Dios en todo, allí en todo. Pongamos allí. Dice también aquí el literal A. ¿De quién es la voluntad que demos gracias? De Dios. De Dios es la voluntad, ¿sí? La voluntad de Dios es que demos gracias en todo. El literal B de la pregunta 9 dice, ¿para quiénes tiene Dios esa voluntad? Para nosotros. Así dice la Biblia.
Sí, así decía el texto de Primera Tesalonicenses 5:18, que usted lea allí. Sí, entonces dice que Dios tiene, ¿para quiénes tiene Dios esta voluntad? Para con nosotros. Para nosotros tiene esa voluntad. Qué hermoso saber, tener, conocer que cuando yo converso con Dios, tengo a ese Dios que me está escuchando y me va a responder lo que yo estoy pidiendo. Va a cubrir las necesidades que tengo. De cualquier manera, el Señor cubre las necesidades, el Señor cumple su palabra. ¿Sí? Si tienes una necesidad, Él va a mover a tus familiares, va a mover a tus amigos, va a mover a una cooperativa de ahorro y crédito, va a mover a un hospital, a un médico, a lo que sea, con tal de responderte tu oración. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Él no es malo, tenlo por seguro. Él, si tú tienes fe en Él, y si tú le amas, si tú le obedeces, Él también te ama. Y recuerda que cuando Dios nos ama, Él nos bendecirá en todas las cosas que nosotros tengamos. Y vamos a terminar, queridos amigos y hermanos, con Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Qué pequeñito este versículo. Orad sin cesar, pero muy profundo. Cuando dice orad sin cesar, está diciendo comunicarse con Dios sin parar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a conversar con Dios, no hay necesidad de que tú te arrodilles, ¿sí? No hay necesidad de que tú cierres tus ojos. No estoy diciendo que no te arrodilles. No estoy diciendo que no debes cerrar tus ojos delante de ese Dios, porque Él es un Dios santo y debe haber humillación en nosotros. Pero cuando dice orar sin cesar, está diciendo que puedo orar siempre. ¿Sí? Mientras yo esté en el trabajo, puedo decirle, Señor, gracias porque me ayudaste a solucionar esta fórmula que estaba haciendo aquí. O gracias, Señor, porque me ayudaste a encontrar la falla de esta computadora. Gracias, Señor, porque me ayudaste a entender lo que estaba diciendo este problema de matemática. En donde quiera puedo yo orar. Como recuerda que orar es conversar con Dios. En cualquier momento, en la calle, en el trabajo, en tu casa, en cualquier momento, mientras haces los alimentos, mientras haces el aseo de la casa, tú puedes estar conversando con Dios y decir, Padre, gracias porque nos has bendecido esta casa, etcétera de cosas. Miren, dice que nosotros debemos orar sin cesar. No debemos dejar de conversar con Dios todo el día, todos los momentos que nosotros podamos. Y vamos a terminar con el texto bíblico, mis queridos hermanos, para memorizar. Hoy nos toca memorizar en Filipenses, perdón, el texto para memorizar, perdón, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, es decir, que por nada estemos preocupados nosotros, porque nosotros por más preocupemos, no vamos a solucionar ningún problema. En vez de preocuparnos, dice, sean conocidas vuestras peticiones, lo que nosotros necesitamos delante de Dios, en toda oración, en cualquier oración que estés haciendo, a cada momento, y ruego con acción de gracias, rogándole, dice, suplicándole. No verá que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano. Por eso nosotros debemos rogarle a Él, rogarle que tenga misericordia, que tenga piedad de nosotros. Porque siendo un Dios tan poderoso y tan excelente y tan santo, ha tenido la capacidad de escucharnos por medio de Jesucristo su Hijo y de estar escuchando a un ser humano pecador como soy yo y como eres tú. Imagínate, por eso tu oración debe ser siempre con ruegos y con acciones de gracias, dando gracias por todo lo que tú tienes, dando gracias por todo lo que tú has recibido la bendición de Él. Y no solamente por las cosas buenas, sino inclusive a veces por las cosas malas que nosotros no podemos entender en ese momento, por la pérdida de algún ser querido, por alguna visión que tú tuviste y no pudiste lograr, algún negocio que estabas emprendiendo y te fue de quiebra, por alguna enfermedad que estabas orando y no eres sanado, por tu hijo que no querías que vaya, pero se fue. En todo momento tienes que orar al Señor. Recuerda que Él te va a escuchar y tarde o temprano vas a entender su voluntad y Él te va a responder. Él va a responder tu oración y te va a sacar
y te va a llevar de triunfo en triunfo todos los días, porque a Él le encanta que tú ores para Él poder responderte, porque Él es un Dios que ama. Por eso lo mostró Él en la cruz, muriendo, siendo Dios, murió para que tú y yo restablezcamos la comunión con el Padre. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Amén.